Hacemos un rápido repaso y pasamos después a la parte nueva. Decíamos que para armar un problema de programación lineal, aunque la cantidad de situaciones que se pueden abordar con este enfoque es enorme, pero podíamos usar como referencia un modelito de un sistema de producción donde fabricábamos mesas y sillas, por ejemplo, y para eso hacíamos uso de mano de obra y materia prima, que en este caso era madera, porque son mesas y sillas de madera. Y entonces necesitábamos componer los tres elementos clásicos que conforman un problema de programación lineal y en realidad un problema de programación no lineal también, que es determinar las variables de decisión, es decir, cuáles son las cosas sobre las que queremos decidir. En este caso queremos decidir sobre la cantidad de mesas y de sillas que vamos a fabricar. Encontrar cuál es el modelo, es decir, la manera que se articulan esas variables conforme a las disponibilidades que tenemos y nuestras habilidades de manufactura en este caso. Las disponibilidades son simplemente lo que tenemos disponible para poder llevar adelante estas tareas en términos de, en nuestro ejemplo, de las estaciones de trabajo de carpintería, en términos de la cantidad de madera que tenemos disponible, por ejemplo, por día o por semana o por lo que fuera el horizonte de planificación. Y las productividades inversas o los coeficientes tecnológicos que nos decían cuántos recursos necesitamos por unidad de bien. Por ejemplo, en este caso, supongamos que nuestras, productividades inversas, nuestros coeficientes tecnológicos son de 10 kilos por mesa y de 5 kilos por silla, eso referido a la madera, y referido a las horas hombres, supongamos que son 8 horas hombres por mesa y 6 horas hombres por silla. Entonces, con esas capacidades, con las variables de decisión y con las disponibilidades, podíamos apelar a esa desigualdad conceptual que nos decía que la cantidad de recursos que usamos debe ser menor o igual que la cantidad de recursos que tenemos disponibles, y entonces conformar un modelo, digamos, indicando cuál es mi coeficiente tecnológico, cuántos kilos de madera necesito por cada unidad de mesa, multiplicado por la cantidad todavía desconocida de mesas que vamos a manufacturar, más nuestra capacidad de uso de kilos de madera para hacer una silla, multiplicado por el número de sillas que vamos a hacer, y esto deberá ser, en todo caso, menor o igual a la cantidad total de madera disponible en el horizonte de planificación. Y lo mismo hacíamos entonces para las horas hombres, de tal manera que nuestro modelito lineal iba a quedar conformado, en este caso, que son dos variables de decisión y dos restricciones, por un sistema de desigualdades como el que está acá, que se indica en general. A sub 1, 1 por x1, más a sub 1, 2 por x2, menor o igual que b1, y a sub 2, 1 por x1, más a sub 2, 2 por x2, menor o igual que b sub 2. Y con eso conformamos el modelo de decisión. Nos falta saber qué es lo que queremos hacer. Eso va a estar representado en la función objetiva. Por ejemplo, queremos maximizar el beneficio neto, queremos maximizar el beneficio bruto, queremos maximizar la producción, queremos minimizar los costos, podemos querer hacer muchas cosas. Para poder componer la función objetiva necesitamos entonces también, por ejemplo, los beneficios unitarios. Beneficios unitarios quiere decir beneficio por unidad de bien. Por ejemplo, cuánto dinero ganamos por cada mesa, cuánto dinero ganamos por cada silla. Y si eso fueran los coeficientes C sub 1 y C sub 2, que en general se llaman costos, más allá de que puedan ser también beneficios o puedan ser unidades de bien, pero se los denomina siempre costos y se los designa con la letra C,
Con eso podríamos componer nuestra función objetiva, y si esa función objetiva es lineal y nuestras restricciones también son lineales, es decir, son funciones lineales de x1 y x2, acá en ningún lugar aparece x1 al cuadrado o 1 sobre x1 o el seno hiperbólico de x2, aparece simplemente una función lineal, es decir, un número multiplicado por x más otro número multiplicado por x2. Entonces, tendremos el caso de una función objetiva lineal sujeto a restricciones lineales, y esto es entonces un problema de programación lineal. Vimos que lo vamos a estudiar en general, vamos a apelar a algún ejemplo para darnos cuenta de lo que está pasando, y después vamos a ir, sobre todo en la práctica, abordando situaciones más reales y más complejas. Ahora bien, este es un problema que tiene dos variables y dos restricciones, pero dijimos que en general vamos a tener muchas más variables y muchas más restricciones. Por lo tanto, podemos pasar a formas generales de describir este problema, que son extensiones de esta forma básica que es para R2, donde vamos a tener una función objetiva donde involucra varios productos, por ejemplo, cada uno con sus costos, ¿no es cierto? Como dijimos, costos entendido como una palabra general que puede comprender beneficios brutos, netos, productos, etcétera, y un conjunto de m restricciones, es decir, n variables y m restricciones, que representan limitaciones en nuestras disponibilidades. Y esto entonces sería una de las formas generales o canónicas de escribir un problema de programación lineal. Porque vamos a estar utilizando muchos cambios entre formas canónicas, porque aparte cada forma canónica admite una interpretación algebraica un poquito diferente, vale la pena que revisemos cuáles son y cómo una se convierten en la otra, porque en definitiva siempre van a representar el mismo problema, y más allá de la forma que utilice para escribirlo, el problema va a ser el mismo y vamos a poder intercambiar entre una forma canónica y otra. Decíamos, bueno, primero la función objetiva la podemos sintetizar usando una sumatoria, y cada una de las restricciones también la podemos sintetizar usando una sumatoria, y obtenemos una forma canónica con sumatorias que es un poquito más compacta. También podemos definir una matriz A de coeficientes tecnológicos, un vector X de variable de decisión, un vector C de costos de la función objetiva, un vector B del lado derecho de las restricciones, que alternativamente vamos a llamarlo P0, B o P0, una colección de vectores columnas de la matriz A, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta es la matriz A, este será P sub 1, este que está acá será P sub 2, nos fijamos en el segundo subíndice que es común, porque dice fila y columna, el segundo subíndice me identifica la columna. Esta será la columna J, esta será la columna N, y cada uno de estos vectores entonces lo podemos llamar al primero P sub 1, al segundo P sub 2, al jésimo P sub J y al enésimo P sub N. Entonces, otra forma de escribirlo sería como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de P sub J por XJ menor o igual que B, o alternativamente P0, porque son dos nombres que nosotros le damos. Por ejemplo, si lo escribimos así, este problema se leería como 2x1 más x2 sujeto a el vector 2,1 por x1 más el vector 1,2 por x2 menor o igual que 2,2. Ya, digamos, una forma de escribir un ejemplo de un problemita. También se puede escribir todavía aún más sintéticamente,
escribiendo C traspuesta por X, como lo hemos escrito acá, sujeto a A por X menor o igual que B, ¿no es cierto? Y eso nos da también otra forma canónica, ¿no es cierto? Utilizando ahora la matriz A. Bueno, estas cosas ya las revisamos la otra vez, así que vamos ahora un poquito más rápido. Bueno, una vez que revisábamos entonces esas formas generales, y de alguna manera vamos a retomarlo, una vez que hablemos de las variables de relleno, de las que también hablamos la semana pasada, también podríamos llamarlo variables de sobrantes, si ustedes quieren, que de paso convive mejor con la letra S que se utiliza para representarlas. Y lo que significaban ellas es que el uso que nosotros hacemos de nuestros recursos en el sistema de producción, más los que nos sobra de cada recurso, debe ser igual a la totalidad del recurso que tengo. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tengo 1.000 pesos y gasto 400, me van a sobrar 600. 400 puedo usar porque es menor que 1.000, pero también lo puedo escribir como 400 que uso más 600 que me sobran es igual a los 1.000 que tengo. Y de esa manera convertimos las desigualdades del modelo en igualdades. Y acá X y S, el sobrante, son todas variables positivas porque no tiene sentido pensar que nos sobran menos 5 kilos de madera o menos 8 horas hombre. Bueno, si hacemos eso, entonces podemos ampliar el vector X e incluir ahora las variables de sobrantes o de relleno, que alternativamente también las podemos llamar X, porque van a ser variables de decisión con la misma jerarquía que las variables X, así que alternativamente vamos a llamarla S1, S2, así en adelante, o también xn más 1, xn más 2, por ejemplo, si tenemos dos variables, esta será x3 y esta será x4, intercambiando entre una y otra forma de representarlo. Bueno, si ampliamos el vector X, entonces también vamos a ampliar el vector C. Como las variables de relleno no aparecen en la función objetiva, vamos a poner todos ceros. Y acá tendríamos entonces esta forma que nos dice que vamos a maximizar C transpuesta por X sujetos a esta forma matricial A por A, que es la matriz de coeficientes tecnológicos, acompañada de la matriz de identidad, multiplicada por X igual a B. Por ejemplo, supongamos que tenemos este problemita que lo vamos a arrastrar durante el encuentro de hoy. Entonces, si agregamos las variables de relleno, esto ya lo habíamos visto también la semana pasada, ¿no es cierto? Nos quedará una variable de relleno, en este caso con coeficiente igual a 1, más otra variable de relleno, que como no aparece porque es el relleno de la segunda ecuación, le ponemos un 0, igual a lo que tenemos. Recuerden que el valor de la variable de relleno no lo sabemos, solo sabemos que su coeficiente es 1, porque esto significa que el uso que hago de los recursos más los recursos que me sobran, no sé cuántos van a ser, es igual a los recursos que tengo. Y lo mismo para la otra ecuación. Así que usando la notación anterior, si definimos X como X1, X2 y las variables de relleno, que también se pueden llamar X3 y X4, si definimos el nuevo C incluyendo los coeficientes de la variable de relleno que no aparecen en la función objetiva, entonces la matriz nos va a quedar 2, 1, 1, 2, y acá nos va a quedar esta matriz de identidad, que es esta que figura acá, que representa la matriz de coeficientes para S1 y S2 que están acá. Este es la matriz A con los coeficientes de X1 y X2, acá y acá, primera y segunda fila, y acá la matriz de identidad que completa para los sobrantes. Bueno, eventualmente vamos a ir alternando entre esas formas.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero igualmente si hay alguna duda en este momento, lo vemos. Seguimos. Bueno, habíamos hecho entonces también la interpretación gráfica de estos problemas. Voy un poco más rápido porque ya lo vimos, ¿no es cierto? Y para este ejemplito, entonces, lo que tenemos que hacer para identificar cuál es nuestra región de búsqueda, nuestra alfombra verde acá, tenemos que trazar la frontera de las restricciones, ¿cierto? La línea roja es la frontera de la primera restricción, la línea verde es la frontera de la segunda restricción. Y entonces me queda identificado lo que se llama una región factible, es decir, un lugar a donde me alcanzan los recursos para poder llevar adelante mi emprendimiento de mesas y sillas. Todo el uso de los recursos que estén delimitados en esta zona, o las cantidades en realidad producidas dentro de esta zona, se hacen con recursos que tengo disponibles. Por supuesto que dependiendo de lo que yo haga, voy a obtener distintos rendimientos. Esos rendimientos son los que aparecen acá cuantificados en la función objetiva. Por ejemplo, una decisión que es un poco vana, pero que vamos a usar siempre como un punto inicial, es no hacer nada. Es hacer x1 igual a 0, x2 igual a 0, no hago ni mesas ni sillas. Esa solución es factible, está dentro de la alfombra verde, porque en este problema equivaldría a hacer esto igual a 0, esto igual a 0, y lo que estaría diciendo que lo que me sobra es igual a lo que tengo, en ambos casos, en madera y en horas de hombre. Es una solución que no me va a producir ningún beneficio, porque el beneficio es 0, pero tiene por lo menos la virtud de ser factible, de ser un punto inicial. Y de hecho siempre vamos a arrancar cuando hagamos programación lineal en este punto. Y después ver entonces si podemos cambiar a otro punto mejor. Por su parte, la función objetiva está representada por una familia de curvas, dependiendo del valor que le demos ahí, es decir, el valor que le demos a nuestro retorno económico en este caso. Y acá están representadas las distintas curvas de nivel para varios valores de I. Esto como en un mapa que ahora nos acostumbramos tanto a ver de lluvia, digamos, ¿no? Cuánta lluvia va a caer, digamos, dentro de esta franja, va a caer 4 milímetros, dentro de esta franja van a caer 16 tercios de milímetros, todo lo que esté dentro de esta franja va a caer 6 milímetros, por ejemplo. Es exactamente la misma idea, en los planos de altura, ¿no es cierto? Que uno encuentra como círculos concéntricos que representan puntos que están a la misma altura. Bueno, y de ahí ya sabemos entonces que podemos encontrar la solución reconociendo que va a estar siempre en alguno de los vértices, o bien desplazándonos en el sentido de crecimiento de las curvas de nivel, de las rectas de nivel en este caso, hasta encontrar el punto de la región factible que corte a la curva de máximo nivel posible, de máximo rendimiento posible. Alternativamente podemos trazar el vector normal, que es el gradiente de esta función, es el vector 2, 3, y eso inmediatamente me dice por dónde van a pasar las curvas de nivel, porque son ortogonales, están a 90 grados del vector normal, y crecen en el sentido indicado por la flecha del vector, y con eso también podemos encontrar gráficamente el punto de mayor nivel dentro de la región factible. Dijimos que no necesariamente tiene que ser este punto de intersección, puede ser este punto, puede ser este mismo, o puede ser este otro mismo, dependiendo de cómo estén orientadas las curvas de nivel, cómo esté orientado el plano ese en el espacio. Profe, Sí. por ejemplo, en este caso, si la solución sería el punto si x1, 1 y x2, 0. Sí, En ese acá. caso, creo que el x1 eran las mesas
y el Sí, X2 la silla, no habría producción de sillas, por ejemplo. ¿Podría ser una posibilidad, si no es una restricción, que sí, totalmente. Esa o podría sea, ser una posibilidad. solo producir mesas y ninguna silla? Claro, esa sería una posibilidad. Lo que vamos a ir viendo a partir de la semana que viene es analizar un poco esa solución. Es decir, bueno, ¿por qué no estoy haciendo mesas y solo estoy haciendo sillas? ¿Qué tendría que hacer en todo caso realmente para producir las sillas? ¿Qué pasa si yo me impongo otra condición? Por ejemplo, que quiero hacer cada 2 sillas, quiero hacer una mesa, porque a lo mejor no me conviene, digamos, ofrecer solo sillas, porque la gente está interesada también en tener mesas. Entonces, vamos a ver un capítulo que es de sensibilidad, que mmm, aborda justamente este tema que vos decís, ¿no es cierto? Porque ni bien nosotros buscamos una solución, nos van a surgir dudas a nosotros o a la persona a quien se le estemos ofreciendo esta solución. Nos va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si querés producir mesas? ¿Qué pasa si querés producir 4 sillas por cada mesa que haces? Por ejemplo, ¿cuál es el costo que eso va a tener? Es decir, siempre en el resultado formal matemático, en su frialdad, después vamos a tener que introducir otras condiciones que a lo mejor reflejen la situación de mercado y vas de esa manera perfeccionando el modelo. Por ejemplo, si decís, bueno, pero yo quiero producir cada 2 sillas que produzco, voy a producir una mesa, entonces eso lo puedes representar en una restricción más y en vez de tener 2 restricciones, vas a tener 3 restricciones, vas a tener un nuevo problema de programación lineal, encontrás la solución y la comparás con este. Así que sí, es correcto lo que decís, esa sería la interpretación, pero siempre te va a quedar alternativas para poder seguir pensando y mejorando el modelo para incorporar otras situaciones. Por eso, como les digo, no siempre estos modelos van a representar, eh, digamos, mmm, disponibilidades físicas de madera o de horas. A veces puede representar condiciones de mercado, relaciones que tienen que tener X1 con X2. En este caso, relaciones que tiene que haber entre el número de sillas y el número de mesas que produzco. Y entonces la interpretación sería otra, pero la forma sería todavía la misma. Claro, entiendo. Francisco, una consulta. Sí, ¿Por qué el vector de gradiente sale de la segunda curva de nivel? ¿El vector no debería salir del origen? mira, podés ponerlo en realidad en cualquier lado, digamos. Lo podés poner en el origen si vos querés. La función que va a tener el vector, sea en el lugar que lo pongas, va a ser la misma. Sí, sí, igual no cambia la No dirección. cambia. Sí. Pero si, Ah, listo. digamos, preferís ponerlo en el origen, porque uno está más acostumbrado a ponerlo en el origen, lo puedes poner ahí y haces el desplazamiento y de igual forma. Listo, Yo lo perfecto, puse gracias. acá solamente para que quede ahí, digamos, montado arriba de la curva de nivel, Ah, pues si ok, lo pensé que ponía. era por algo en particular. Por No, no, eso me solamente por surgió la eso, duda. ¿no? Porque fíjate, si lo ponía acá en 0,0, que hubiera sido muy razonable también, es como que la curva de nivel me quedaba fuera de la región factible, solamente para ilustrar eso. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, lo que decíamos es que la solución entonces va a estar en alguno de los vértices. Tenemos una forma o 2 formas gráficas de encontrarlos, hacer este desplazamiento de las curvas de nivel o siguiendo las curvas de nivel a través del vector normal. Pero también podríamos decir, bueno, acercándonos ya a una posibilidad analítica, ¿qué pasa si yo tengo más variables? Bueno, lo que podría hacer es simplemente entonces calcular
Ya que las soluciones van a estar en los vértices, podría calcular el valor de la función objetiva en cada vértice y quedarme con el más grande. Eso también es posible, es una tercera manera de encontrar la solución, y todas, por supuesto, me van a conducir al mismo valor. Entonces, incluso si tuviera, en vez de dos variables, tuviera 30, bueno, si pudiera encontrar una manera de encontrar los vértices, podría evaluar la función objetiva en cada uno de los vértices y quedarme con el mayor. Lo que pasa es que todavía no sé cómo hago para encontrar analíticamente los vértices, si tengo 30 variables. Incluso si encuentro una manera de hallar analíticamente los vértices, y son 30 variables, a lo mejor los vértices son mucho más de 30. Fíjense que acá hay 2 variables y hay 4 vértices. Así que a lo mejor si tengo 30 variables, a lo mejor tengo 900 vértices. Incluso si los pudiera localizar, a lo mejor evaluar la función en 900 puntos es por lo menos tedioso, por más que me ayude una computadora. Entonces vamos a ir revisando otra solución. ¿En qué va a consistir esa solución? En vez de evaluar en todos los vértices, lo que vamos a hacer es partir de un vértice, como les digo, vamos a partir de 0, 0, no haciendo nada, y vamos a preguntarnos, ¿me convendrá cambiar a este vértice o me convendrá cambiar a este vértice? Si yo encuentro una manera de determinar que me conviene cambiar a este vértice, entonces cambio de vértice. Después me pregunto, ¿me convendrá volver a donde estaba? Y no, porque así no gano nada. ¿Me convendrá seguir cambiando de vértice? Y bueno, si cambio de nuevo de vértice y la función objetiva mejora, sí, cambio de vértice. Así que una vez que llegué acá, porque cambié de vértice, puedo irme en principio para una región no factible, ¿no es cierto? Si hago x2 todavía más grande, me voy a una región no factible, así que tengo que saber cuándo evitar, cómo hacer para evitar moverme hacia regiones no factibles. Puedo moverme dentro de la región factible hacia una situación peor o hacia una situación mejor. Si encuentro que hay una situación mejor, cambio de vértice de nuevo. Cuando llego a este vértice me pregunto, ¿es posible mejorar? Si es posible mejorar, cambio. Y si no es posible mejorar, me quedo y he encontrado entonces el óptimo. Entonces, nuestro esfuerzo del día de hoy, que ya lo empezamos creo a hacer la semana pasada, es ver cómo puedo hacer para determinar cuáles son los vértices en forma analítica y qué significa analíticamente cambiar de vértice. Porque gráficamente me doy cuenta, pero analíticamente todavía no lo sé y voy a necesitar saberlo cuando tenga más de 2 variables, que va a ser el 99,99% de las veces. Entonces, nuestro objetivo es comprender qué significa analíticamente cambiar de vértice y desarrollar criterios para elegir hacia qué nuevo vértice me voy a mover. Cuando desarrollemos esos criterios, vamos a haber diseñado un algoritmo que se llama Simplex. Y ese algoritmo que se llama Simplex es el que nos permite resolver problemas de programación lineal de una manera eficiente. Bueno, entonces, creo que habíamos llegado más o menos por acá. Nos basábamos en esta representación de las restricciones, donde se han agregado las variables de relleno o de sobrantes. Y una de las formas canónicas, que también revisamos muy rápidamente recién y que habíamos visto la semana pasada, tiene que ver con escribir estas restricciones como una combinación lineal de vectores que están afectados por x1, por x2, por s1 y por s2, que son números. Porque x1 es la cantidad de mesas, será 8, 10, 19 o 2300. x2 es cantidad
de sillas, y S1 es sobrante de horas hombres y sobrante de material, sobrante de madera, perdón, y sobrante de horas hombres. Así que son escalares. Y ahora nos vamos a mover entonces, vamos a ir haciéndolo en este ejemplo, después vemos qué es lo que pasa en general. ¿Qué es lo que significa cambiar de vértice? Bien, para hacer eso, creo que lo habíamos empezado a discutir, ya vamos pisando terreno nuevo. Lo primero que observamos es que se trata de una combinación lineal de 4 vectores, porque ¿qué es una combinación lineal? Es una suma de vectores multiplicados por un escalar, cada uno de ellos. Entonces se trata de una combinación lineal de 4 vectores para escribir un vector que está en el lado derecho. Toda la región factible, digamos, tiene que satisfacer, cualquier punto de la región factible tiene que satisfacer esta igualdad. Ahora bien, acá estamos trabajando con 4 vectores de R2 para escribir otro vector de R2. Pero de álgebra sabemos que para escribir un vector de R2 solamente hacen falta 2 vectores linealmente independientes de R2. No hacen falta 4. Y también sabemos que una base para R2, y si ustedes quieren mentalmente cambien R2 por Rn, es una base de 2 o de n vectores linealmente independientes. Es decir, que me basta tener una base de R2, un conjunto de 2 vectores linealmente independientes en R2, para poder escribir cualquier otro vector de R2. Por ejemplo, acá claramente el vector 1, 0 y el 0, 1 forman una base para R2, porque son linealmente independientes. Entonces yo podría hacer x1 y x2 igual a 0 y quedarme con esta parte de la ecuación. Y estaría escribiendo el vector 2, 2 como una combinación lineal de estos 2 vectores linealmente independientes. Aparte, la solución de este sistema de ecuaciones, porque aparte de ser una combinación lineal también es un sistema de ecuaciones, por esta cuestión de poder intercambiar entre distintas formas canónicas, es bastante inmediata, porque ¿cuál es el sistema de ecuaciones? Es 1 por S1 más 0 por S2 igual a 2. O sea, la primera ecuación es S1 igual a 2, es la solución. ¿Y cuál es la segunda ecuación? La segunda ecuación es 0 por S1 más 1 por S2 es igual a 2. Es decir, que la segunda solución en S2 es simplemente 2. Así que S1 y S2 son directamente 2 y 2. De hecho, 1, 0 por 2 más 0, 1 por 2 evidentemente me da 2, 2. Así que vemos cómo podemos elegir 2 vectores linealmente independientes y obtener el vector lado derecho. Ahora bien, puedo elegir a los vectores 1, 0 y 0, 1. Pero también podría elegir, por ejemplo, si hago esto igual a 0, podría elegir al vector 2, 1 y al 0, 1. Ese también es un conjunto de 2 vectores linealmente independientes. No son ortogonales, no tienen módulo 1, es decir, no son los dos normales, el único que tiene módulo 1 es este vector que lo llamamos P4, P1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Recuerden que este lo llamamos P sub 0. Entonces, esto sería otra alternativa. Y bueno, ¿cómo se resuelve ese sistema de ecuaciones? Bueno, el sistema de ecuaciones es 2x1 más 0s2 igual a 2. O sea, 2x1 igual a 2, es decir, x1 igual a 1. Y si x1 es igual a 1, acá tendría 1 más s2 igual a 2.
Por lo tanto, S2 es igual a 1. Es decir, que este sería el punto 1, 0. Si yo tomo estos dos vectores. Perdón, los dos estos que están acá, que no están resaltados. Y si yo tomo estos dos vectores, estoy haciendo x1 y x2 iguales a 0, para que desaparezcan, para que me quede esto que está acá. Es decir, que si tomo los vectores p sub 3 y p sub 4, estoy en este punto. Y si tomo los otros dos vectores, estoy en este punto. ¿Qué pasó? Cambié la base de vectores y cambié de vértice. Entonces ese es un concepto que necesitamos capturarlo y recordarlo, que un cambio de vértice es igual a un cambio de base, que el concepto geométrico de cambio de vértice es equivalente al concepto analítico de cambio de base. Ahora bien, esto lo podemos confirmar muy fácilmente, ¿no es cierto? Está hecho acá, ustedes después lo pueden seguir, considerando todas las posibles combinaciones de vectores que van a formar distintas bases de R2. Por ejemplo, puedo considerar a P sub 1 y a P sub 2, siendo estos iguales a 0. O puedo considerar a P sub 1 y a P sub 3, haciendo los otros iguales a 0. O puedo considerar a P sub 1 y a P sub 4, haciendo estos dos iguales a 0. Y así sucesivamente. ¿Cuántas alternativas tengo? En este caso tengo la combinación de 4 vectores tomados de 2 en 2. Y eso sé que son 6 posibles combinaciones. Por lo tanto, voy a tener 6 posibles bases para R2. Y cada una de esas bases, en principio, me va a estar marcando un punto, un vértice de la región factible. Bueno, pero ustedes me dirán, pero Francisco, nosotros tenemos 6 posibles bases y tenemos 4 vértices de la región factible. Bueno, vamos a ver que uno termina también identificando estos puntos que están acá, pero como esos puntos no son factibles, la solución me va a dar alguna de las variables negativas. Y que una variable sea negativa es también un criterio analítico. Es decir, que si yo cambio de vértice asegurándome que la nueva solución, los nuevos vectores que están en la base, no me producen una solución que no sea factible, entonces habré identificado los vértices genuinos. 2 de las 6 posibles soluciones me producen efectivamente un valor de alguna de las variables x1, x2 o s1 o s2, que deben ser todas positivas, negativa. Y esa la tenemos que descartar. Por ejemplo, si elijo P sub 1 y P sub 2 para que estén en la base y resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a obtener el punto x1, que es el 2 tercios, 2 tercios, que ya lo vimos, que está ubicado acá. Este es el punto que obtengo si P sub 1 y P sub 2 están en la base. Entonces podemos ir haciendo eso con todos los casos. Si P sub 1 y P sub 3 están en la base, puedo resolver este sistema de ecuaciones y me va a dar que x1 es igual a 2, pero que s1 es igual a menos 2 cuando resuelvo este sistema de ecuaciones. Es decir, me está diciendo, hace 2 mesas y te van a sobrar menos 2 kilos. En realidad, te van a faltar kilos de madera. O sea que esta solución la tengo que descartar, porque no tengo suficiente madera para hacer 2. Me está remitiendo entonces a este punto que está acá. x1 igual a 2 y x2 igual a 0. Este punto lo tengo que descartar porque me da una variable negativa y efectivamente no es un punto válido de la región factible.
Así que ya tenemos una alternativa analítica para encontrar entonces los 4 puntos. Es buscar todas las posibles combinaciones de vectores que están en la base y descartar aquellas que me dan soluciones negativas, en este caso estos 2 puntos, el punto 2 y el punto 5. Ahora, como dijimos antes, esto sigue siendo un poco problemático, porque tengo que buscar todos los vértices. Esto puede ser muy laborioso, o tener mucha cantidad de vértices. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos otra cosa? En vez de determinar todos los vértices, en vez de determinar todas las soluciones a las posibles bases, vamos a hacer, y ahí empezamos a construir nuestro algoritmo simplex, vamos a arrancar siempre por el origen. Es decir, vamos a hacer siempre todas las variables x iguales a 0. Si hacemos las variables x iguales a 0, miremoslo acá, entonces evidentemente nuestra solución inicial va a hacer que todos los sobrantes tienen que ser iguales a las disponibilidades. Nos lo dice el sentido común. Si nosotros tenemos 2 kilos de madera y 2 horas hombres y no hacemos nada, ¿cuánta madera nos sobra? Nos sobran 2 kilos de madera y 2 horas hombres porque no la estamos usando. Entonces, de esa manera, arrancando en ese punto, aunque sea una solución un poco sonsa, nos aseguramos por lo menos que es factible. Y asegurar que la solución es factible, es decir, que es una solución que se puede implementar con los recursos que tenemos, no es algo menor. En un problema grande ya es un paso adelante. Una vez que arrancamos en esta solución, vamos a cambiar de vértice. Vamos a ver si me conviene venir para acá o si me conviene venir para acá. Ahora, cambiar de vértice, dijimos que es cambiar de base de vectores. Por lo tanto, necesitamos ver cómo hago para cambiar la base de vectores. Vamos a ver entonces cómo hacemos para cambiar esa base de vectores. Vamos a ver si lo podemos mostrar acá. Supongamos entonces que arrancamos con nuestra solución inicial, que es no hacer nada. Eso significa que P3 y P4 están en la base. Que nuestro sistema de ecuaciones, este sistemita de ecuaciones, es este que está acá, y la solución es que el sobrante de madera sea igual a toda la madera que tengo, y que el sobrante de horas hombres sea igual a todas las horas hombres que tengo. Ahora bien, el punto 4 del gráfico, este punto que está acá, que es uno de los puntos candidatos para cambiar de base, sobre todo porque es un punto que está próximo, a diferencia de este, lo puedo recorrer caminando por la frontera. Ese punto, entonces, es el punto que se obtiene de tener a P sub 3 y P sub 2 en la base. Recuerden que este es P sub 3 y que este es P sub 4. Si yo quiero pasar del origen al punto 4, tengo que pasar a esta representación, a esta solución factible básica. ¿Y en qué se diferencia esta de esta? Se diferencia en que en vez de estar el vector 0, 1, está el vector 1, 2. Cuando yo resuelvo ahora este sistemita de ecuaciones, voy a encontrar que x1 debe ser igual a 0 y x2 debe ser igual a 1. Esto es la solución de este sistema de ecuaciones y no tiene tarjeta roja. Todas las variables, tanto S1, S2 y X1 y X2 me van a dar positivas. Entonces, para cambiar del origen al punto 4, necesito cambiar de base. Necesito sacar este vector
y hacer entrar este vector. Bien. A ver, sí, Hanna, ¿estabas preguntando algo? Sí, profe, le quería hacer una pregunta. Yo entiendo que ahora nosotros en este ejercicio ya sabíamos cuál era el punto en el que se maximiza, Sí, pero ¿vos usaste ahí algún criterio para haber elegido el P2, digamos? Eso es lo que me perfecto. quedó sin Sí, entender. no lo usé todavía. Enseguida vamos a ver justamente esto. Si vos vas a cambiar un vector, necesitas tener un criterio para saber cuál es el vector que va a entrar en la base y también necesitas un criterio para saber cuál es el vector que sale de la base. En realidad necesitas dos criterios, uno para el vector que entra y uno para el vector que sale. Entonces vamos a desarrollar esos dos criterios. Tal vez, a diferencia de cómo está en el apunte, te puedo mencionar, para responder tu pregunta, cuál es el criterio que vamos a usar para seleccionar el vector que entra en la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias, Bueno, profe. si elegimos al vector P sub 2, entonces X2 va a dejar de tener un valor 0 para tener, en este caso, un valor 1. Ahora bien, si eligiéramos a P sub 1 para entrar en la base, va a ser X1 el que va a pasar a tener un valor 1 y X2 un valor 0. Entonces, ¿cuál elijo? ¿P sub 1 o elijo a P sub 2? Bueno, y entonces ahí me fijo en la función objetiva. Vamos a ver por dónde está. Y acá veo que si X2 toma el valor 1, entonces el impacto que va a tener en la función objetiva es de 5 unidades. Mientras que si X1 toma el valor 1, va a tener 3 unidades, nada más. Por lo tanto, miro la función objetiva y me fijo cuál es el que tiene el coeficiente más grande. Como 5 es el coeficiente más grande, elijo al vector cuyo coeficiente es X2. Y ese va a ser mi criterio de entrada en la base. Yo siempre utilizo una analogía deportiva para entenderlo. Acá nosotros tenemos un equipo que está en juego. La base es el equipo que está en juego. En este singular juego están jugando los vectores P sub 3 y P sub 4. Ahora bien, yo tengo un banco de suplentes y de ese banco de suplentes puedo elegir un nuevo vector para que entre a jugar, pero si entra un nuevo vector va a tener que salir otro vector. Miro al banco y si esto fuera fútbol, por ejemplo, veo que está Messi, que tiene un impacto de 5 si entra a jugar. Y está acá también, bueno, cualquier otro jugador, muy buenos de la selección nacional, pero va a producir un impacto de 3 si entra a jugar. Por lo tanto, elijo que entre Messi. Elijo que entre Messi. Todavía no sé quién va a salir. Tengo que todavía elegir quién va a salir. Bien, ¿se entiende el criterio de entrada de un vector en la base? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, entra Messi. Entra Messi porque es el que me produce un mayor cambio en la función objetiva, en el objetivo que yo tengo, que es ganar este juego. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el vector que sale de la base? Les adelanto la solución conceptual y después vemos la solución analítica en el ejemplo. Una vez que esté Messi en la base, voy a elegir para salir un vector que no me mande a un punto que no sea factible. Es decir, que si voy a pasar de acá y me voy a mover en esta dirección, voy a tener dos alternativas. O quedarme en este punto que es factible, pero también analíticamente me va a dar la posibilidad de seguir en esta dirección y moverme hasta acá que no es factible.
Por lo tanto, mi criterio de salida es elegir un vector que no me mande a un punto que no sea factible. Asegurarme que el nuevo punto es todavía un punto factible. Eso es lo que vamos a hacer y ese va a ser nuestro criterio de salida del vector. Si lo saco, no sé, a Garnacho, voy a tener un equipo factible. Pero si lo saco a Benítez, que atajó ayer, entonces me voy a quedar sin arquero y no quiero tener 11 jugadores de campo y ningún arquero. Ese no sería factible. Entonces tengo que encontrar dentro de lo que están jugando, uno, cuando yo haga el cambio, siga teniendo un equipo factible. Ahora, si en vez de elegirlo a Messi, lo elegí al Dibu, y bueno, entonces sí, lo voy a sacar a Benítez, porque va a ser un cambio por arqueros. Entonces, la idea es elegir lo mejor que tenga y asegurarme que cuando hago el cambio no quedo disparado en un punto que no sea factible. Ahora vamos a ver entonces cómo se hace eso, porque efectivamente es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo cuando ustedes trabajen con simplex. No sé si ya lo comenzaron con Azul a hacer algún simplex. Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, va a entrar el vector 1, 2, Messi. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo por acá. Sí, lo vamos a hacer acá. P sub 2 no está en la base original. La base original es P sub 3 y P sub 4. P sub 2 no está en esa base, pero P sub 3 y P sub 4 forman una base para Rn, para R2 en este caso. Si P sub 3 y P sub 4 forman una base para R2, quiere decir que yo puedo escribir cualquier vector de R2 como una combinación lineal de P sub 3 y P sub 4. Entonces hago eso, voy a escribir a P sub 2 como una combinación lineal de P sub 3 y P sub 4 a través de los coeficientes alfa 3, 2 y alfa 4, 2, que son fáciles de calcular porque P sub 3 y P sub 4 son justamente vectores ortonormales, así que alfa 3, 2 va a ser la primer componente de P sub 2 y alfa 4, 2 va a ser la segunda componente de P sub 2. Bueno, entonces escribo P sub 2, el vector que entra, que no está en la base, pero que sin embargo sí se puede escribir como una combinación lineal de vectores que están en la base, y después paso este lado derecho, lo voy a pasar hacia la izquierda. Paso a la izquierda de tal manera que me queda que P sub 2 menos esta combinación lineal, que justamente me vuelve a dar P sub 2, es igual a 0. Y ahora lo multiplico por un numerito tita, que es mayor o igual que 0, y sigo teniendo 0. Ese 0 lo voy a sumar a esta combinación lineal básica que tiene los dos vectores que están en la base. Acá lo sumo y acá saco factor común P sub 3, P sub 4 y P sub 2. Se lo voy a aplicar de nuevo de una manera deportiva que me parece que se entiende más. Sale Garnacho y entra Messi. Garnacho, como vamos ganando 3-1, sale despacio para hacer tiempo. Y Messi, como tiene ganas de jugar, entra en la cancha. En un momento hay 12 jugadores de Argentina en la cancha. Acá hay 3 vectores acá se ve, acá hay 3 vectores de R2 para escribir como combinación lineal para escribir otro vector de R2. Acá me está sobrando un vector, porque resulta que en un momento están los dos en la cancha. ¿Qué hago para volver a tener una base
para poder tener dos vectores? Bueno, tengo varias alternativas. Por ejemplo, hago tita igual a 0. Si hago tita igual a 0, vuelvo a tener esto que está acá. Fíjense, porque esto es 0, esto es 0, esto es 0, así que tengo P3 por X3 más P4 por X4 igual a P0. Es decir, que no hice el cambio. Con tita igual a 0 no hice ningún cambio. Vuelvo a tener la misma base inicial. Pero yo quiero que entre Messi. Así que tengo que sacar o a P sub 3 o a P sub 4. ¿Cómo lo saco a P sub 3? P sub 3 lo saco si hago esto 0. Es decir, si elijo tita igual a X3 sobre alfa 3, 2. Si hago eso 0, esto va a ser distinto de 0 y esto va a ser distinto de 0, porque ahora tita es X3 sobre alfa 3, 2. Es decir, que ahí sí logré hacer el cambio de base. Pero necesito tener un criterio si el vector que va a salir de la base es P sub 3 haciendo esto 0 o P sub 4 haciendo esto 0. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo hago uno de estos 0, puede ocurrir que cuando lo ponga acá, este nuevo valor me dé negativo. Tal vez si yo hago este término 0 y dejo a P sub 4 y a P sub 2 en la base, este término me dé negativo, con lo cual esa solución no es factible. O puede ser que haga este término igual a 0, con lo cual tita va a ser X4 sobre alfa 2, 4, y verificar si este término va a ser negativo o no. En otras palabras, tengo que elegir entre el tita que me anula esto y el tita que me anula esto para asegurarme que la nueva solución no es negativa. Y ese es entonces mi criterio de salida de la base. Ocurre que hecho el cálculo, tita resulta, acá está hecho, ustedes lo pueden seguir, igual a B sub I, en términos generales, acá está hecho, sobre A sub IJ. Tita resulta igual a, sabiendo cuál es el vector que entra, eso lo identifico con J, al que tiene menor cociente entre el lado derecho y el coeficiente tecnológico. Si yo elijo un tita que tenga el menor cociente entre el lado derecho y el coeficiente tecnológico, entonces me aseguro que el nuevo vértice que identifiqué es factible. Entonces, vamos a tener dos criterios, un criterio de entrada. El criterio de entrada es que elegir el vector cuyo coeficiente sea mayor en la función objetiva, y un criterio de salida, elegir el vector que tenga menor cociente de B sub I sobre A sub IJ una vez que he elegido el vector P sub J que entra en la base. ¿Se entiende conceptualmente? Después ustedes pueden seguir el detalle del cálculo. Para cambiar de Profe, vértice, sí. yo eso lo entendí, lo que no estoy entendiendo bien es qué significarían esos coeficientes alfa, qué significarían los subíndices de los números, eso me está como quedando ahí inconcluso, digamos. Bueno, los coeficientes alfa, ¿no es cierto?, son los coeficientes que vos necesitas Para expresar a P sub encontrar. 2 como combinación lineal de los otros dos. Exactamente. Esos Sí. son los coeficientes alfa, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que P sub 3 y P sub 4 son vectores ortogonales, ¿no es cierto? Y normales. O sea, P sub 3 es el vector 1, 0 y P sub 4 es el vector 0, 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer alfa 3, 2? Alfa 3, 2 va a ser de este vector la primer componente. ¿Cuál es la primer componente de este vector? Es
alfa es A12. No sé si lo ves, digamos. A ver cómo te lo puedo mostrar. Está hecho más acá adelante. Fíjate acá. Alfa 32 por P3 más alfa 42 por P4, ¿qué es? Es alfa 32 por 10 más alfa 42 por 01. Por lo tanto, P2 es A12, A22. Es decir, es más, alfa 32 es A11 y alfa 42 es A22. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Entonces, de ahí aparece la sub j. Claro. Porque como la base es ortonormal, entonces vos directamente, los coeficientes de la combinación lineal son las componentes del vector. Claro. Directamente Sí, esos sí, son. sí. Bien, Sí, 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 ahí me quedó claro, profe, gracias. bueno, perfecto. Y si haces lo mismo con x3 y x4, de nuevo, porque la base es ortonormal, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que x3 va a ser igual a b1 y que x4 va a ser igual a b2, que son las componentes de p sub 0 del lado derecho. De ahí te aparece el b sub j. Entonces, debido a que los alfas son igual a los alfa y j, y que los x son igual a b1 y b2, ¿no es cierto? Vos obtenés que las alternativas son b1 sobre a12 o b2 sobre a22, y entre ellos te tenés que quedar con el más pequeño. En definitiva, tenés que elegir el mínimo sobre b sub i sobre a sub i j, que sería xi sobre el alfa correspondiente. ¿Se ve? Sí, profe. Muy bien. Ahora, con todas estas ideas, entonces, veamos, como les decía en el primer encuentro, veamos no solo cómo se resuelve con simplex, sino ahora podemos decir por qué el simplex se resuelve de la manera que se resuelve, porque ustedes si ya empezaron a hacerlo, habrán observado que termina siendo un poco mecánico. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos esa mecánica? Vamos a verlo también en el ejemplo. Después está hecho en general también, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un poco el proceso de comprensión, yo creo que es un poco ver cómo se hace en particular y cómo se hace en general. Y si ustedes quieren, cómo se hace gráficamente, cómo se hace algebraicamente en R2 y cómo se hace en general. Entonces, en el ejemplo, tomemos el mismo ejemplito que venimos trabajando, que lo vamos a arrastrar. Maximizar 3x1 más 5x2, sujeto a estas dos restricciones. Lo primero que hacemos, esto es así convencionalmente, es la manera que se hace en simplex, es pasar el lado derecho de la ecuación al lado izquierdo. De tal manera que nos va a quedar y menos 3x1 menos s1 menos s2 igual a 0. Y ahí ya notamos una cosa. Cuando hagamos esto, y lo vamos a representar en una tablita de coeficientes, el mayor impacto de la función objetiva se va a leer, esta va a ser la fila 0, como el coeficiente más negativo de la fila 0. Cuando nosotros en simplex elegimos el coeficiente más negativo de la fila 0, estamos identificando quién es Messi. Quién es de los vectores que no están en la base inicial el que tiene mayor puntaje. ¿Cómo se va a ver? Como el coeficiente más negativo en la fila 0, en la fila de la función objetiva. Es un poco contradictorio en algún punto porque uno lo ve como el más negativo, pero ese más negativo resulta simplemente de haber pasado el lado derecho hacia la izquierda. Entonces lo más grande se ve como lo más negativo. Bueno, y acá están las restricciones anotadas con los variables de relleno o los sobrantes. Y acá están entonces lo mismo. A ver que se vean las dos juntas.
Vamos a ver si podemos checarlo acá, un poquito nada más. Un poco demasiado. Esto que está acá se representa en el simplex en forma tabular, ya lo habrán empezado a hacer. Se enumeran las ecuaciones 0, 1 y 2. En esta columna de base se ponen los coeficientes de los vectores que están en la base. Uno no dice tanto, uno dice S1 y S2 están en la base, pero no están en la base. Los que están en la base son P sub 3 y P sub 4, que son los vectores cuyos coeficientes son S1 y S2. Después se hace una columna de I, que es un poco redundante, pero tradicionalmente aparece, en algunos casos no. Nosotros lo vamos a representar. Se escribe la columna de X1 con el coeficiente que aparece en la función objetiva y en las restricciones, ¿cierto? Aparece acá y en las restricciones. La columna de X2 con el coeficiente que tiene en la función objetiva y en las restricciones. Lo mismo para S1 y S2. Y el lado derecho. Y anotamos una columna adicional para hacer B sub I sobre A sub IJ para saber cuál es el vector que tiene que salir de la base. Y ahora ponemos en juego el simplex, o ponemos en juego en realidad lo que deducimos anteriormente en un procedimiento, en un protocolo que es el simplex. ¿Qué hacemos primero? Primero seleccionamos el coeficiente más negativo de la fila 0. ¿Por qué? Porque ese es el vector que va a entrar en la base, porque es el que va a producir el mayor cambio en la función objetiva. Lo primero que hacemos es preguntarnos dónde está Messi. Messi está acá, con score 5, que queda representado como menos 5, como el primer candidato a entrar. Es decir, que al hacer eso, ya identificamos el vector 1, 2, este que está acá, que es el vector cuyo coeficiente es x2, como el que va a entrar en la base. Es decir, primero selección del vector que entra en la base. Primer criterio. Ahora, ya sabemos que x2 va a entrar en la base, así que acá podemos anotar a x2, porque x2 es el coeficiente del vector p sub 2. Bueno, nos falta saber cuál es el que va a salir. Para eso hacemos el cociente de b sub i sobre a sub ij. Este es el tita. Si tita vale 2 sobre 1, es decir, el lado derecho dividido este, entonces el cociente es 2. Y si tita vale 2 sobre 2, es decir, el lado derecho dividido este, entonces el cociente es 1. Y para no hacer un cambio de un jugador de campo por el arquero, que es una solución que no es factible, elegimos el que tenga menor cociente de b sub i sobre a sub ij. Elegimos el tita, que nos indique este es el vector que debe salir de la base, porque si sale de la base el otro, vas a encontrar una solución que no sea factible. Entonces, por eso pusimos a x2 acá, porque encontramos que S2 es el que debe salir de la base. Entre la columna del vector que entra en la base y la columna del vector que sale de la base, identificamos este numerito, que ya saben que se llama el pivote. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a verlo acá donde están los vectores. ¿En qué punto estamos acá? Vamos a volver acá. Estamos en el punto en que sabemos que P sub 2 es el que entra en la base y sabemos que el vector que debe quedar en la base, acá están hechos todos los cálculos, es el que tiene mínimo cociente de B sub I sobre A sub IJ, y que entonces debe ser
P sub 4. Entonces, creo que lo habíamos hecho por acá. Vamos a volver acá. Acá tenemos la base inicial en la que iniciamos con S1 y S2. Están anotados en la tabla del simplex como S1 y S2, pero que en realidad son los coeficientes de los vectores que están en la base. Acá está hecha la elección del vector P sub 2 para que entre en la base. Lo que se escribe en la tabla del simplex es el coeficiente del vector que entra en la base. Y sabemos que el que tiene que quedar es P sub 3 y P sub 4 se tiene que ir. Por lo tanto, tenemos que resolver este sistemita de ecuaciones que está acá. Este sistemita de ecuaciones que está acá me va a dar las coordenadas del punto 4, es decir, x1 igual a 0, x2 igual a 1. Ahora, yo puedo resolver sistemas de ecuaciones de muchas maneras. Por ejemplo, acá podría escribir S1 más x2 igual a 2 y 2x2 igual a 2. Podría despejar x2 y reemplazarlo arriba. O podría decir, bueno, acá tengo una matriz cuyos vectores son 1, 0 y 1, 2. Entonces voy a calcular el determinante de la matriz, después voy a calcular el determinante de x1, el determinante de x2, voy a hacer el cociente entre el determinante de x1 y el determinante de x2, el determinante de s1 y el determinante de x2, dividido por el determinante de la matriz, qué sé yo, tenemos un montón. O podría ser eliminación gaussiana. Podría tratar de trabajar sobre las filas de estos vectores para lograr tener acá una base ortonormal. Acá ya tengo un vector que está expresado como 1, 0. Entonces podría hacer operaciones lineales sobre las filas de esta matriz y del lado derecho para que este vector se convierta en un vector ortogonal y normal. Por ejemplo, podría dividir esta segunda fila por 1 y podría después restar. Acá me va a quedar 1 y acá 1, después podría restar 1 menos 1 y 1 menos 1. 1 menos 1, 0, lo pongo acá. Esto se llama eliminación gaussiana y lo habrán hecho ustedes también en álgebra. ¿En qué consiste? Consiste en ortogonalizar y normalizar la matriz de coeficientes para que quede expresada con una matriz de identidad y entonces leer del lado derecho la solución. Recuerdan esto, lo habrán hecho en algún momento, ¿no es cierto? Es decir, operaciones lineales sobre las filas de este sistema de ecuaciones para lograr que este vector, en vez de ser el 1, 2, se convierta en uno que tenga la forma 0, 1. Y si hago esto, voy a leer directamente la solución acá. De la misma manera que S1 y S2, leo la solución acá. Entonces, nuestra tarea ahora en el simplex va a ser la de hacer eliminación gaussiana. Ahora, para hacer eliminación gaussiana, podría ponerme a pensar para cada caso por cuánto tengo que multiplicar cada vector y qué diferencia tengo que hacer para que la cosa me llegue a funcionar. Bueno, en vez de hacer eso, la gente que desarrolló el simplex ya mecanizó cuáles son las operaciones para la emisión, para la solución por eliminación gaussiana. Ya detectó que lo que uno hace es encontrar el pivote, dividir la fila del pivote por el pivote y escribirla acá, y después volver a recalcular cada uno de los elementos de la matriz haciendo el producto de este por este menos este por este dividido el pivote. Y hago eso entonces para cada uno de los elementos de la matriz y así logro hacer eliminación gaussiana. Acá está la forma entonces en la que uno lo va haciendo, simplemente para no tener que andar pensando tanto. Y fíjense que entonces logré escribir el vector cuyo coeficiente es x2 como el vector 0, 1. Acá, 0, 1.
y el vector cuyo coeficiente es S1, que quedó en la base, como el vector 1, 0. Así que logré resolver este sistema de ecuaciones, leer la solución acá, y de paso leer también cuál es el valor que va a tener la función objetiva para esta solución. Entonces, estas operaciones de pivote lo único que son es eliminación gaussiana para poder leer más fácilmente la solución. Poder leer S1 igual a 1 y X2 igual a 1, haciendo esas operaciones entre las filas de las matrices intervinientes. ¿Se entiende eso? En alguno de los problemas está propuesto que ustedes hagan una eliminación gaussiana a mano, digamos, para confirmar que estamos haciendo exactamente lo mismo. Ahora bien, una vez que llegué a este lugar, ya sabemos que la tabla del simplex es igual a un problema de programación lineal. O escribir, así como puedo escribir a partir de este problema, o a partir de este problema, puedo escribir esto y puedo escribir esto, puedo hacer el camino inverso. También a partir de esto, puedo escribir cuál es el problema de programación lineal. Está acá. Por lo tanto, si esto es un problema de programación lineal, utilizo el mismo criterio. Digo, bueno, como acá hay un coeficiente negativo, quiere decir que tengo un jugador en el banco que tiene una calificación positiva frente a los demás. Los demás tienen calificaciones o 0 o positivas, por lo tanto tengo uno solo que me dio con una calificación positiva. Está todavía Di María en el banco. Entonces, que entre Di María porque todavía puedo mejorar. Por lo tanto, voy a elegir a este vector cuyo coeficiente es x1 para que entre en la base. Y necesito saber cuál es el vector que sale de la base. ¿Por quién lo voy a cambiar a Di María? Bueno, hago lo mismo entonces. Para saber quién sale, voy a hacer, sabiendo cuál es la columna del vector que entra, sabiendo cuál es el vector que entra, voy a hacer el cociente de B sub I sobre A sub IJ para saber cuál es el vector que sale. Hago B sub I sobre A sub IJ, es decir, el lado derecho por cada uno de los coeficientes tecnológicos correspondientes, y obtengo que 2/3 es menor que 2, por lo tanto, el vector P sub 3, es decir, el vector cuyo coeficiente es S1, es el vector que va a salir de la base. Identifico este elemento como el pivote para resolver este sistema de ecuaciones utilizando eliminación gaussiana. Y como esa eliminación gaussiana ya está mecanizada, vuelvo a hacer lo mismo. Hago, por ejemplo, para este elemento, este por el pivote menos este por este dividido el pivote. Para este elemento voy a hacer este por el pivote menos este por este elemento dividido el pivote. Y lo hago para todos los elementos de la matriz. Me va a quedar entonces en la base el vector cuyo coeficiente es x1, que es p sub 1, pero ahora aparece acá como normalizado porque hice eliminación gaussiana. El vector p sub 2, cuyo coeficiente es x2, que también me aparece normalizado porque hice eliminación gaussiana. Y de este lado leo directamente, como en cualquier eliminación gaussiana, el resultado. 2/3 y 2/3, que sabemos que es la coordenada del punto donde se encuentra el óptimo. Y como resultado adicional encuentro también el valor óptimo de la función objetiva. Miro al banco. Y en el banco ahora me quedaron todas las personas que en la función objetiva tienen una calificación negativa. Por lo tanto, acá ya encontré la solución del problema. Bien. Es un poquito como para pensarlo dos veces, pero ¿se entiende en general qué es lo que está pasando? Sí, profe, creo que con todo esto que nos estás diciendo vos ahora podemos entender un poco más lo que hicimos con Azul la otra clase, como que yo más o menos iba entendiendo el método y todo, pero no entendía qué significaba. Y ahora con todo esto que nos está diciendo el positivo, el negativo, el jugador y todo, queda todo mucho más claro. Bueno, perfecto, sí. Es como ya les digo, no solo queremos saber cómo se hace, sino queremos saber por qué se hace como se hace. ¿Cierto? ¿Cuál es el significado de eso? Exactamente.
Bueno, y después lo podemos adelantar Profe. ahora muy brevemente, sí. Este método simple es para R2 nada más. No. Esto mismo vos lo podés hacer para RN, digamos. Vas a tener una fila mucho más larga, vas a tener vas a tener más columnas, filas más largas, es decir, vas a tener tablas más grandes, pero este método ya es general porque es totalmente analítico. Lo podés hacer para R150. Ok, pero nosotros lo vamos a hacer R2, R3 máximo. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer problemas chicos, lo vamos a resolver a mano y después vamos a verificar que Lindo está haciendo lo mismo que hicimos nosotros. Porque de esa manera vamos a tener control sobre Lindo y si no, Lindo va a tener control sobre nosotros. Y si Lindo tiene control sobre nosotros, no vamos a saber qué estamos haciendo. Y como les dije, vamos a estar tomando decisiones que se van a implementar sobre personas, entonces tenemos la responsabilidad de saber qué estamos haciendo, de tener control sobre el paquete de software. Lo miramos, después ustedes ya lo van a trabajar. Bueno, acá lo habrán hecho azul, estas mismas tablas que vimos antes se ponen una arriba de la otra. No sé si ya empezaron a usar Lindo, pero Lindo básicamente tiene una pantallita de comandos donde carga el problema, se carga como si uno lo estuviera escribiendo en una hoja de papel. Este problema se carga diciendo que yo quiero maximizar 3x1 más 5x2, ST, que quiere decir subject to, es decir, sujeto A, 2x1 más x2 menor que 2, se puede poner también menor o igual que 2, x1 más 2x2 menor que 2. Igual si pongo menor lo va a tomar como menor o igual. Después le pido a Lindo en una ventanita que me dé el informe a ver qué entendió de lo que yo le puse y me va a decir, bueno, entendí que querés maximizar 3x1 más x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual que 2 y x1 más 2x2 menor o igual que 2. En este caso es evidente, pero muchas veces conviene verificarlo. Le puedo pedir que me haga la tabla entonces del simplex y me va a hacer la tabla que va a ser la misma tabla que hicimos nosotros. Va a poner una columna adicional, una fila adicional que nosotros no usamos, pero esta tabla me dice justamente cuál es el coeficiente de x1 de x2. A S1 lo va a llamar slack 2 y slack 3, SLK2 y SLK3, esto es S1 y esto es S2, no sé por qué no empiezan con S1, pero lo programaron así. Y está exactamente la misma tabla. Después le podemos pedir, esto no es necesario, generalmente uno dice dame la solución, pero uno también le puede pedir que elija como pivote al mismo pivote que elegimos nosotros y que haga la tabla intermedia. Y hace la tabla intermedia es la misma que hicimos nosotros, acá está 0,5, nosotros nos dio menos un medio, acá menos 0,5, y todo lo demás nos da exactamente igual. Y eso sería una primera iteración del simple. Después hacemos una segunda iteración, elegimos otro pivote y nos da lo mismo que nos dio a nosotros. 2 tercios de 0,667, ¿cierto? Y 16 tercios de 5,33. Así que, en realidad, si no quiero que me muestre los pasos intermedios, Lindo directamente me va a decir, bueno, el valor máximo de la función objetiva es 16 tercios, el mejor valor para x1 es 0,66, para x2 0,66, y para las variables de relleno o de sobra, 0 y 0 en este caso. Más otra información que ya vamos a aprender a utilizar. Es decir, que lo hacemos así para mostrar que Lindo está haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros. No es otra cosa más que la implementación de este algoritmo en un paquete de computadora. Después ya lo van a empezar a usar, pero nos reconfortamos con ver que Lindo hace exactamente lo mismo que nosotros. Y si nosotros logramos que lo que hicimos a mano y lo que hicimos con Lindo sean iguales, entonces estamos teniendo control sobre Lindo. Porque si no me va a dar un conjunto de números de este tipo, que en realidad no voy a saber ni por qué me da eso, ni qué terminan de significar. Bueno,
Esto, por supuesto, hay que practicarlo, ¿no es cierto? Hay que resolver varios problemitas, pero bueno, tienen el apunte este también como para que todo lo que hemos visto se vaya volviendo más significativo en la medida en que ustedes lo vuelvan a revisar. Bueno, muy bien. ¿Preguntas que puedan tener en este momento? Profe, yo tengo una pregunta, no tanto en cuanto a las cosas que vos dijiste, sino que al intentar descargar la aplicación, digamos, Lindo, es como que cuando entro al link que usted compartió en el EVA, me aparecen como diferentes cosas para descargar y no sabría cuál es la que tenemos que descargar. Digo, hay una que me parece que se llama Lindo API, Lindo Classic. No sé si me podrás quizás mostrar el simbolito de la aplicación para poder saber cuál es la que tengo que descargar. Bueno, a ver si podemos entrar ahora en la página de Lindo. Bueno, acá estamos entonces en la parte de downloads de la página de Lindo. Y la que ustedes tienen que descargar es esta, Classic Lindo. Ahí está, perfecto, eso era. Esa es Gracias. Classic Lindo. Y si quieren ir teniéndolo para cuando empecemos a hacer programación no lineal, pueden también bajar Lingo, que es para programación no lineal y que también lo vamos a usar. Pero por Gracias. ahora es esta que está acá. Bueno, entonces vamos a pasar a tomar la asistencia y no sé, chicos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿Nos encontramos la semana que viene igual? No sé si ustedes lo hablaron, si la persona que tenía alguna dificultad con el horario está ahora presente. Buenas noches, profe. Yo hoy llegué perfecto, por lo menos viniendo desde la facu. No sé si el resto tiene algún inconveniente para llegar a arrancó 9:15 y yo llegué bien. Muchas gracias.